Bueno, buenas noches a los asistentes de Europa, buenas tardes a los asistentes de América y bienvenidos a este octavo webinar de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Tenemos, como siempre, a grandes especialistas en uveitis. Esta noche contamos con la doctora Alejandra de la Torre y con la doctora Esther Carreño. Antes de empezar, os recuerdo un poquito la dinámica del webinar. Tenéis la función de preguntas y respuestas para enviar vuestros comentarios, vuestras dudas. Y después de cada caso, pues yo mismo le trasladaré a las ponentes vuestras preguntas. Vamos a empezar con la doctora Alejandra de la Torre. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Ella está trabajando en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia, y es un auténtico placer tenerla con nosotros en este webinar de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. O sea que cuando quieras puedes empezar a presentar tu caso. Bueno, en la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Perdón. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes para los que se conectan desde Latinoamérica. Buenas noches para los colegas que se conectan desde España y otros países de Europa. Quiero agradecer al doctor Alex Fonollosa la invitación que me ha hecho para participar en el octavo webinar de la Sociedad Española de Inflamación Ocular acerca de casos complejos de uveitis. Estos son mis conflictos de interés que no riñen para nada con lo que voy a presentar hoy. Se trata de un paciente de sexo masculino de 58 años de edad, colombiano, que refiere de 2 meses de evolución, sintomatología ocular consistente en fotofobia, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa y disminución de la agudeza visual, acompañado de 15 días de evolución de secreción ocular blanco-amarillenta en ambos ojos. En la revisión por sistemas refiere a astenia, adinamia, fiebre, rinorrea que inicialmente fue acuosa y posteriormente fue sanguinolenta, edema de miembros inferiores y de 15 días de evolución, hematuria macroscópica. Como antecedentes es un fumador de larga data y refiere una exposición crónica a fumigantes en cultivo de arroz porque el paciente es trabajador del campo y trabaja en cultivos de arroz y hace fumigación. Al examen físico se observan múltiples lesiones ulcerosas en lengua y mucosas de los carrillos y llama la atención una úlcera en mucosa oral con bordes necróticos a nivel de la unión entre el paladar blando y duro, y a la auscultación pulmonar hay hipoventilación basal bilateral con matidez a la percusión. ¿Qué tenemos hasta aquí? Un paciente que debuta con síntomas oftalmológicos, pero que posteriormente, muy cercanamente, presenta síntomas constitucionales, lo que nos habla de un compromiso no solamente oftalmológico, sino sistémico. Además, con la presencia de rinorrea sanguinolenta, nos habla de un probable compromiso nasal o de los senos paranasales, con estos hallazgos en miembros inferiores de edema y de nos habla del compromiso renal. Hay unas úlceras en mucosa oral que nos hablan de una probable vasculitis y un compromiso pulmonar que, digamos, nos confirma que están comprometidos los pulmones. Entonces, hasta aquí, sin mandar exámenes de laboratorio, solamente con el cuadro clínico, ¿qué diagnósticos diferenciales podríamos pensar aquí? Con todas estas características y un compromiso renal en una poliangitis microscópica, con todas estas características y un compromiso de probables senos paranasales o nasal, una granulomatosis con poliangitis, con estas características y un compromiso pulmonar, una granulomatosis con poliangitis eosinofílica o una sarcoidosis con las úlceras orales, un Behçet, todo nos apunta a decir que es probablemente una vasculitis sistémica, ¿verdad? Veamos entonces las imágenes. Este es el examen del paciente en el que podemos ver múltiples úlceras en mucosa de la lengua, así como en carrillos y en el paladar. Y llama la atención esta lesión en el límite del paladar duro y blando, que es una lesión profunda y que tiene unos bordes necróticos. Ahora, al examen oftalmológico, este paciente tiene una agudeza visual de cuenta dedos
de movimiento de manos, perdón, en ambos ojos, y se observa al examen macroscópico una queratolisis con herniación iridiana bilateral. En un acercamiento del ojo derecho vemos cómo protruye este tejido uveal a través de la perforación espontánea por esta queratolisis del ojo derecho. Y en el ojo izquierdo observamos también una protrusión del tejido uveal a través de esta córnea perforada de manera espontánea. En la biomicroscopía observamos que hay unas úlceras corneales bilaterales que son no queratitis ulcerativas periféricas. Estamos nosotros pensando que es un paciente que probablemente tenga una vasculitis sistémica, pero vemos estas imágenes que no son la típica queratitis ulcerativa periférica, que esta está un poco más, menos central, pero no es, perdón, pero no es tampoco lo que se observa en una queratitis ulcerativa periférica, y tiene un edema leve o moderado de la córnea alrededor de la perforación. Sus pupilas no son reactivas, hay discoria y tiene una esclerosis nuclear en ambos ojos. Por obvias razones no se puede hacer una tonometría de aplanación y tampoco se dilata la pupila para hacer una oftalmoscopia indirecta, pero en la oftalmoscopia directa, al parecer, el polo posterior se encuentra en buenas condiciones. Este es un acercamiento del ojo derecho en el que observamos la protrusión del tejido uveal a través de esa úlcera espontánea, y observamos lo que parecen hemorragias superficiales del iris y una alteración superficial del iris. Por supuesto, este es un ojo que tiene atalamia, pero si ustedes se fijan, para tener toda esta patología, no es un ojo que tenga una escleritis, que tenga una hiperemia severa, es decir, para toda esta patología severa, es un ojo que está por lo demás relativamente tranquilo. En el ojo izquierdo observamos también una perforación corneal paracentral, unos pliegues en la décimet atalamia, y ven cómo también esta conjuntiva no está exageradamente hiperémica. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es su diagnóstico probable? Pensamos por la parte sistémica que sea una probable vasculitis sistémica, pero no tenemos un cuadro clínico típico que esperaríamos, por ejemplo, con una queratitis ulcerativa periférica o con una escleritis o una uveitis. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología en este caso? De una perforación espontánea bilateral en un paciente que debuta con síntomas oculares y que sigue con síntomas constitucionales. ¿Será una vasculitis necrotizante oclusiva de arterias ciliares que hagan una isquemia del segmento anterior? Puede ser, pero si ustedes se fijan, ese iris no está necrótico. Si ustedes se fijan, no hay escleritis necrotizante. Entonces, ¿podrían ser úlceras neurotróficas? ¿De qué origen? Entonces, podría estar asociado a infección, pero bilateral, con perforación bilateral, bacteriana, viral. Piénsenlo. Entonces, ¿ahora qué hacemos con este paciente? ¿Qué paraclínicos le mandamos? ¿Qué tratamiento le mandamos? Tenemos obviamente que tratar de buscar rápidamente el origen de estas perforaciones bilaterales espontáneas y este cuadro severo que tiene este paciente desde el punto de vista sistémico. Entonces, también tenemos que pensar en que rápidamente hay que tapar estas perforaciones oculares. ¿Qué le hacemos? Le ponemos una membrana amniótica, le ponemos probablemente mejor un injerto tapón de unos 3 milímetros. Bueno, veamos qué pasa. En los paraclínicos les traje únicamente los que son positivos, los otros se les hizo un panel completísimo para enfermedades infecciosas y autoinmunes, y el resto fueron todos negativos. Los positivos, ¿cuáles fueron? En el uroanálisis se comprueba la hematuria que se había visto macroscópica, pues acá ya se comprueba, hay una hematuria, una proteinuria en orina 24 horas, una hipoalbuminemia, y en el perfil reumatológico el resto están dentro de límites normales, pero hay unos C-ANCA positivos. Las imágenes importantísimas aquí en el TAC de alta resolución de tórax, vemos unos nódulos hiperintensos apicales en ambos pulmones, vemos derrame pleural y acompañado también de derrame pericárdico. En el TAC de senos paranasales vemos un adelgazamiento del tabique nasal con desviación de este tabique, y miren cómo se ve perfectamente una pansinusitis severísima en bilateral.
De acuerdo con estas características y con los criterios del American College of Rheumatology, podemos hacer, pues sí, se hizo un diagnóstico de granulomatosis con poliangitis. ¿Cuáles son estos criterios? Los criterios clínicos los cumple este paciente, los biológicos también, los radiológicos, por supuesto, faltarían en este momento los histológicos, pero sabemos que de acuerdo con los criterios de la ACR, podemos con 2 de estos criterios, de estos 4 criterios, hacer el diagnóstico de granulomatosis con poliangitis. Con este diagnóstico iniciamos inmediatamente tratamiento con metilprednisolona 1 gramo al día por 3 días y con ciclofosfamida 2 bolos de ciclofosfamida de acuerdo al European Vasculitis Society, a las guías del European Vasculitis Society, y desde el punto de vista oftalmológico realizamos oclusión bilateral y pusimos quinolonas tópicas, mientras que se programa de manera urgente para realizar el injerto tapón o la cirugía urgente de los 2 ojos. Ya una vez instaurado este tratamiento, el paciente mejora de movimiento de manos, como veíamos que tenían ambos ojos a 20-200 y 20-400, las lesiones mucosas sanan completamente, en la radiografía se ve una disminución de este patrón pulmonar que observamos, y ¿por qué lo pongo en bajadas si parece que todo va mejor? Pues porque el paciente infortunadamente falleció por una falla respiratoria secundaria a neumonía multilobular. Entonces, aquí la etiología de la granulomatosis y poliangitis realmente no está clara en los pacientes que tienen granulomatosis y poliangitis. Se ve que hay una fuerte asociación con factores epigenéticos sobre una base genética, y los probables desencadenantes, en este caso en particular, pensamos que fueron el tabaquismo de larga data y la exposición crónica a estos fumigantes que él utilizaba en los cultivos de arroz donde trabajaba. El tratamiento debe hacerse con terapia de inducción a remisión y luego con terapia de mantenimiento. Le alcanzamos a hacer la terapia de inducción a remisión, como mandan las guías, la ciclofosfamida y glucocorticoides endovenosos. Infortunadamente, el paciente no respondió a esta terapia y falleció, pero en estos pacientes debe hacerse, luego de esta terapia de inducción a remisión, una terapia de mantenimiento con antimetabolitos y corticoides a bajas dosis, y en casos refractarios o recalcitrantes o recurrentes, rituximab. Para el tratamiento desde el punto de vista oftalmológico, cuando hay queratitis ulcerativa periférica, que es lo más común, o escleritis también, la más común nodular necrotizante, o uveitis anterior, además de tratar la enfermedad de base, esteroides tópicos, cuando hay uveitis y refractariedad, prednisona oral, inmunomoduladores y biológicos. En conclusión, tenemos que este es un paciente con una granulomatosis con poliangitis, que es una vasculitis sistémica asociada a ANCAS, que es potencialmente fatal, que puede debutar con manifestaciones oculares, que un diagnóstico tardío lleva a un retraso en el tratamiento, por lo tanto afectando el pronóstico. En este caso de nosotros no nos dio tiempo porque se hizo el diagnóstico tan pronto como el paciente llegó, pero bueno, fue un caso fatal. El tratamiento sistémico en todos los casos que presentan escleritis, queratitis ulcerativa periférica o debe ser agresivo, y en este caso tenemos una presentación inusual, porque lo que esperaríamos era una escleritis necrotizante o una queratitis ulcerativa periférica, una uveitis, una vasculitis retiniana, pero en este caso es una perforación corneal bilateral, una queratolisis de un origen que realmente la fisiopatología se las dejo interrogada, y fue una enfermedad absolutamente fulminante. Este caso está publicado recientemente, y para recordar las generalidades de esa granulomatosis con poliangitis, que anteriormente se llamaba granulomatosis de Wegener, es una vasculitis sistémica necrotizante con baja prevalencia e incidencia mundial, que es más frecuente de 64 a 75 años, con mayor incidencia de regiones caucásicas asociadas a una vasculitis que por definición está asociada a ANCAS, aunque no en todos los casos, hay un 10% que pueden ser ANCA negativos, pero es una vasculitis que se clasifica como vasculitis ANCA. Y entre las 3 vasculitis asociadas a ANCAS tenemos la granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica y la granulomatosis con poliangitis eosinofílica, antes llamada Short-Strauss, y
tenemos que estas todas tienen, porque son asociadas a ANCA, presencia de estos ANCAs o anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, y esta en particular, estas vasculitis tienen diferentes proporciones de estos anticuerpos o predominio y tipo de estos anticuerpos ANCA. En el caso de la granulomatosis con poliangitis, hay un predominio de los C-ANCA, que son contra proteinasa 3, que ya veremos. Y las manifestaciones clínicas, en este caso, pues hay unas que se presentaron como el compromiso sistémico que se presentó en senos paranasales, en el dorso de la nariz. Los pacientes presentan también alteraciones en nariz en silla de montar, hay alteraciones de tipo pulmonar, los porcentajes de tipo renal, de tipo del sistema nervioso central, cardíaco o gastrointestinal. Y en el compromiso pulmonar se ha reportado desde un 14 hasta un 52% de compromiso en los pacientes de compromiso ocular, y bilateral llegan hasta el 30%, con lo más común es una escleritis nodular necrotizante, una uveitis granulomatosa y una queratitis ulcerativa periférica. También puede haber vasculitis retiniana y compromiso orbitario presentándose generalmente como pseudotumor. Les traje para que ustedes vean los hallazgos que sí son característicos de una paciente que presenta un compromiso de un colesteatoma, un compromiso de oídos, unas úlceras bucales, una nariz en silla de montar, un puente nasal alterado, como es lo típico en estos pacientes, y como es lo típico una escleritis necrotizante con una queratitis ulcerativa periférica, que fíjense ustedes lo distinto que se ve en comparación con el paciente que presenté. Aquí ven que es bilateral, lo que es un signo de mal pronóstico de cuando hay bilateralidad. Hay que correrle a estos pacientes de esta necrosis, de esta escleritis necrotizante, y miren cómo se ve esta necrosis, y cómo sí en este caso hay una escleritis en 380 grados en este paciente, cómo está de inflamado. Y esto es digamos, lo típico que se ve. A esta paciente se le realizó tratamiento médico y quirúrgico, se le hizo un injerto de fascia lata y de mucosa oral, y miren cómo evolucionó de bien después de los 3 meses posoperatorios y de su tratamiento sistémico. Esto es para comparar con el caso atípico y con lo que esperamos de un caso típico. Entonces, para recordar, esta granulomatosis y poliangitis pertenece a una vasculitis. Ustedes saben que las vasculitis pueden ser de grandes, de medianos o de pequeños vasos. Esta es una vasculitis de medianos y pequeños vasos. Hay unas vasculitis mediadas por inmunocomplejos y hay otras asociada. En este caso, la granulomatosis y poliangitis es de medianos y pequeños vasos asociado a ANCAS. ¿Y qué quiere decir esto de ANCAS? Son anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes en la sangre, importantísimos en inflamación, en infección, y estos neutrófilos tienen en sus gránulos azurófilos mieloperoxidasa, también tienen en otros gránulos proteinasa 3 y otras proteínas que ante un estímulo inflamatorio, un estímulo externo, van a traslocarse estas proteínas hacia la superficie, reconociéndose como no propias y perdiendo la tolerancia a esas proteínas que son propias y que se traslocaron a la superficie. Y por eso aquí vemos, depende del patrón que se presente, que puede ser patrón P-ANCA. ¿Qué quiere decir P-ANCA? Perinuclear, y este patrón perinuclear está tiñendo por inmunofluorescencia indirecta la mieloperoxidasa, pero también tenemos el patrón citoplasmático. Miren acá cómo tiñe alrededor todo el citoplasma, que es el que tiñe por inmunofluorescencia indirecta la proteinasa 3. Entonces, decíamos que estos son gatillados, estos neutrófilos, se gatilla esta enfermedad a estos protagonistas que empiezan a activarse así por factores ambientales, infección sobre un factor genético, y hay pérdida de tolerancia a inducción de autoinmunidad porque estos neutrófilos van a hacer la deposición de estos autoantígenos que son reconocidos por células T efectoras, pero que además hay linfocitos T y B autorreactivos con pérdida de esta tolerancia y con producción de estos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Esta es una enfermedad que es granulomatosa. Al ser granulomatosa, por supuesto, hay formación de granulomas, y todos sabemos el concurso de distintas células que después de que esta célula del neutrófilo se activa,
y va a dañar por liberación de especies reactivas de oxígeno el endotelio vascular. Empieza luego la formación de granuloma con participación también de células gigantes multinucleadas, de TH1, de TH17, de macrófagos. Y hay algo que quiero que pongan aquí, llamarles la atención, y es esta fisiopatología de la netosis. ¿Qué es la netosis? La netosis es la liberación de trampas de fibrina y de ADN de los neutrófilos. ¿Y por qué es tan importante? Porque tiene un papel significativo esta netosis de estos protagonistas, los neutrófilos, en la formación de estas trampas extracelulares de los neutrófilos. Van a hacer que haya activación importantísima del complemento con amplificación de la respuesta inflamatoria, pero además perpetuación de la respuesta autoinmune con activación de los linfocitos T y de los linfocitos B, que perpetúan una producción de anticuerpos que va a seguir dañando y a producir autoinmunidad. No cabe duda que en estos casos hay que hacer un tratamiento que está establecido no solamente con el tratamiento de inducción a remisión con esteroides y con ciclofosfamida, sino que también miren que hay, digamos, esta utilización de medicaciones como el rituximab, la ciclofosfamida, el anti-TNF-alfa, y que realmente debe ser, esto está establecido y debe hacerse de una manera importante, pero a mí me llama la atención este caso y otros casos que son refractarios y que no responden a pesar de este tratamiento. Entonces, podemos pensar en un futuro o en los avances terapéuticos que tenemos en estos casos de ANCAs asociados, de vasculitis asociadas a ANCA, y en perspectivas les traje algo que me pareció muy interesante y que están haciéndose estudios con inhibidores de la formación de trampas extracelulares de neutrófilos que no comprometan la función normal de los neutrófilos. Interesantísimo esto, porque en estos casos, como les digo, refractarios, puede ser de ayuda o puede ser una terapia coadyuvante. Además, vimos cómo eran importantísimas esos NETs o trampas extracelulares de neutrófilos, esa netosis, para activar el complemento de manera exponencial. Entonces, se están estudiando inhibidores de C5A, que pueden ser una solución para reemplazar la necesidad de glucocorticoides en dosis altas como tratamiento de inducción o como terapia coadyuvante. Entonces les dejo el interrogante, así como les dejé el interrogante de la fisiopatología de esta lisis corneana espontánea, de si podrá reducirse en un futuro la morbimortalidad de los pacientes con enfermedad fulminante o refractaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por este caso que yo diría espectacular. Y también por la ANCAs, toda la patogenia, tratamientos, etcétera. Bueno, cuando hablamos de vasculitis sistémicas, ¿no? Bueno, uno pensaría, ¿no? Pues asociación con el ojo, vasculitis retinianas. No, realmente es raro que den vasculitis retiniana. Más frecuentemente patología segmento anterior, ¿no? Escleritis, sobre todo, lo que tú has comentado. ¿Realmente habéis pensado en la patogenia de esta perforación corneal? Claro. ¿A qué podía? Y aquí se las dejo, porque fíjate que les dejé 3 preguntas, y ahí les devuelvo la pregunta porque es absolutamente interesante. ¿Cuál es la fisiopatogenia en este caso? Entonces, ¿será algo neurotrófico? ¿Será algo neurotrófico, bilateral, espontáneo? No lo sé, ¿de qué origen? Sí, pero es una vasculitis sistémica grave, llevó al paciente a la muerte. ¿Será una necrosis del segmento anterior por una vasculitis oclusiva de las arterias ciliares que irrigan el segmento anterior? Puede ser, pero ¿por qué no hay escleritis necrotizante? ¿Por qué ese iris se ve como se ve, que tiene atalamia, pero no es un iris que se vea necrótico? Porque también se puede pensar, un paciente que tuviera un ojo seco severísimo, pero el ojo no se ve seco. Porque yo he visto perforaciones corneales en pacientes con artritis reumatoide con un ojo seco severísimo, pero bilaterales, en un ojo que por lo demás, por eso les mostraba, no está tan inflamado. Entonces, lo dejo a discusión. Sí. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿qué se les ocurre de fisiopatología? Vamos, no te saber qué decir, porque
Es un caso muy atípico, complicado. ¿Tú qué realmente piensas? por eso se publicó y por eso No realmente hay es más un caso casos llamativo. publicados. No hay más casos publicados No, como de perforación corneal bilateral. vuestro. Y dejamos a ustedes el pensar en No. esa fisiopatología porque, por supuesto, es absolutamente inusual. Por eso hice Sí, la sí. revisión de lo que era usual. Por eso presenté la otra paciente que en estos días me llamaron a decir, Alejandra, nos llegó esta paciente, me mandaron las fotos y es una paciente que tiene un diagnóstico de granulomatosis y poliangitis, pero con el COVID ella suspendió, como muchos pacientes, suspendió la satioprina que la tenía tranquila. A ella también la habían manejado pues con su dosis de su tratamiento de inducción a remisión, pero llegó alborotada y con todo terrible, como les mostré, porque suspendió su tratamiento. Pero es una manifestación típica, pero tenía el dorso de la nariz en esa silla de montar, pero tenía úlceras orales, pero tenía escleritis, tenía una uveitis que ahí no les, por el tiempo no les mostré, pero tenía unas sinequias posteriores en el ojo derecho. Es decir, tenía lo que se ve en granulomatosis con poliangitis. Entonces, por eso les quise traer este caso que me pareció súper interesante. Sí, Y sí, pues también muchísimas gracias. interesante esa fisiopatología de la netosis. Y me llamó mucho la atención porque en esta época de COVID, fíjense que la netosis vuelve a resurgir como fisiopatología importante, porque muchos de los pacientes, inclusive los pacientes pediátricos que hacen un Kawasaki, tienen y se está viendo esta fisiopatología y de cómo actuar sobre el bloqueo de esta netosis, y es un factor importantísimo en activación de complemento y en esa presentación de una vasculitis sistémica en los pacientes con COVID. Por eso me llamó mucho la atención y quise traer como unas perspectivas diferentes a lo que ya tenemos clarísimo que hay que hacer. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias porque el caso ha sido espectacular. No sé si Esther quieres Muchas comentar gracias alguna por la cosa invitación, o has Alex. visto. No, 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 o sea, la verdad es que me ha parecido Venga. espectacular. Yo también estoy totalmente de acuerdo que no se me ocurre nada más, ninguna hipótesis más de las que has dicho, pero que llama la atención que no tenga escleritis o queratitis ulcerativa periférica, que sería lo que esperarías. Pero me ha venido súper bien el repaso para mi ya verás. Muchas gracias, Esther, y qué honor compartir contigo. Y Alex, mil gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, pues de nada. Pues ahora vamos a pasar ya a la presentación de la doctora Esther Carreño. Vale. La Esther Carreño también la conocéis, ella, pero hasta hace 3 años y medio ha estado en un centro de prestigio y de referencia a nivel internacional en Inglaterra, como es el Hospital de Oftalmológico de Bristol, con Andrew Drake y Richard Lee. Y bueno, y ahora tenemos con nosotros, la tenemos más cerca, su clínico. Vale, pues muchas gracias. Se me corta un poco, no sé si es mi internet o algo, pero se me ha cortado un poco Alex, pero ya me toca, ¿no? Espero que podáis ver mi pantalla y como decía, me ha venido muy bien la charla de la doctora de la Torre porque me ha resumido un poco también algunas de las cosas que interesan también en mi caso clínico. Y bueno, también agradecer al doctor Fonollosa por su invitación una vez más y por todo el esfuerzo de organizar estos webinars de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Bueno, pues mi caso os voy a presentar, es una niña de 7 años que acudió después del confinamiento severo por visión borrosa y miodeopsias, pero que llevaba meses de evolución. Pero como fue el momento del lockdown severo, pues no pudo atender a las consultas y su madre tampoco le había dado tanta importancia a la sintomatología y hasta a mayo o así del 2020 no acudió a consulta. Tenía una cefalea además que se desencadenaba con esfuerzos visuales que habían atribuido los médicos a los que había consultado previamente que podrían estar desencadenados simplemente porque necesitaba una corrección óptica. Además tenía como antecedentes personales de interés un asma episódico frecuente pero leve moderado y una fístula coronaria que es una malformación congénita que tenía sin ninguna repercusión hemodinámica. Además había tenido ingresos previos por una bronquiolitis y broncoespasmos del asma y una vez por neumonía. Estaba en el peso y en talla, estaba en los percentiles bajos, en un percentil 10 y 25, pero por lo demás era totalmente normal y su tratamiento habitual era con fluticasona para el asma y salbutamol a demanda para los ataques de asma. Cuando acudió a consulta ya era en noviembre del 2020,
y tenía una agudeza visual entonces de 0,9 en el ojo derecho y de 0,7 en el ojo izquierdo, y a la exploración de cámara anterior todo era completamente normal, sin ningún tipo de inflamación, inflamación en cámara anterior o vitritis, y esta es la imagen del fondo de ojo. Como veréis, lo vamos a ver ahora un poco más cercana y podemos ver cómo en el ojo derecho vemos unos abundantes exudados alrededor de la papila, con hemorragias también a nivel de los vasos temporales. Podéis ver hemorragias y cómo los vasos tienen una vasculitis tan severa que los vasos son blanquecinos. Y lo podemos aquí ver un poco más cerca, veis las hemorragias. Y lo mismo, ella tiene una vasculitis muy severa con envainamiento total de los vasos, y como veis en la imagen de la derecha, en algunas zonas ha empezado a formar colaterales, lo que nos hace indicar que la patología es bastante crónica y probablemente llevará meses y meses con esta patología. Esta es la imagen del ojo izquierdo, que tenemos una imagen similar con abundantes exudados peripapilares, alguna hemorragia en temporal, y en la periferia también vemos esas imágenes de los vasos totalmente envainados, tanto arterias como venas, pero principalmente las venas. Si vemos en la angiografía, lo podemos ver lo que ya veíamos, que tiene una vasculitis bastante severa. También si nos fijamos en los vasos, quizás en los tiempos iniciales, podemos ver cómo los vasos tienen un cierto arrosariamiento. No llegan a tener microneurismas, pero sí tienen un arrosariamiento bastante marcado, tanto en las arterias como en las venas. Y luego tienen un abundante rezume en el nervio óptico. Y en la periferia podemos fijarnos en esta imagen que vemos que hay una pérdida total de la perfusión capilar en la periferia, con colaterales que se han regenerado y vasos interrumpidos. O sea, lo que una vez más nos hace pensar que es una situación bastante crónica y que lleva bastante tiempo con este problema. En cuanto al OCT, no tenía edema macular, pero sí que es interesante que, aparte de los exudados, que es lo que se ve principalmente en el ojo derecho, en el ojo izquierdo podéis ver un desprendimiento del epitelio pigmentario, que ahora veremos mejor en el angio-CT. O sea, si nos fijamos en la angiografía, tenía esas zonas de tinción y ligero rezume en la zona nasal de los dos ojos. Y si lo comparamos con el OCT angiografía, quizá no se ve tan bien en esta imagen, pero lo podemos ver mejor en las imágenes siguientes, que tiene a nivel de la capa de la retina externa una neovascularización, sobre todo visible en el ojo izquierdo, que podéis ver esa trama neovascular que aparece ahí. Y en el ojo derecho tiene una pequeñita que también se correspondía con una ligera elevación del epitelio pigmentario. Pues desde el punto de vista oftalmológico intenté buscar a ver qué cuadro fenotípico podría tener esta niña de 7 años y revisando la literatura vi esta publicación a propósito de una serie de casos de IRBAN, donde publicaban un par de casos que ellos llamaban IRBAN, de un par de niños que tenían una morfología muy similar, con los exudados. Es verdad que la niña no tiene microneurismas, que sería lo típico de las lesiones que vemos en los IRBAN, pero sí que tiene un cuadro muy similar a los cuadros publicados en estos casos. En este paper también comentaban que estos cuadros, en realidad, aunque el IRBAN en teoría es algo idiopático, se asociaban en muchos casos a anticuerpos antifosfolípidos positivos y a un síndrome o a un lupus. Entonces esa fue nuestra primera orientación. Entonces ahora vamos un poco a la anamnesis, preguntando ya, una vez vista a la niña y visto todo, empezamos a preguntar más profundamente sobre toda la historia. Y bueno, era prematura de 32 semanas por un parto gemelar y era muy pequeñita al nacimiento, por eso también se mantenían los percentiles bajos de talla y peso. Tenía artralgias, pero no episodios de artritis, y no refería a una pérdida de peso como tal, pero sí tenía problemas para ganar peso y había sido vista en nutrición por esos problemas. Siempre se quejaba de años de evolución de cefaleas intensas que habían sido etiquetadas como migrañas por el neurólogo pediátrico y se relacionaban a menudo con el esfuerzo visual. Además tenía un Panadicium periungalis. Bueno, ahora veremos un poco la lesión del dedo, que la madre decía que era una lesión recurrente que ocurría al menos 3 veces al año y que se pasaba a ella sola, pero siempre ocurría en el mismo dedo.
y además había tenido un COVID asintomático que se había diagnosticado por el diagnóstico de la madre y la hermana, que sí que habían tenido síntomas, con una serología positiva en marzo de 2020. Y esto es el dedo del que hablábamos, que pues eso siempre tenía unas úlceras en el dedo, en el segundo dedo de la mano derecha, y siempre es el mismo dedo y eran episodios que se autolimitaban con el tiempo. La madre lo describía como un panadizo porque en algún momento también había tenido como pus o como que se le había, bueno, pues eso, que se ponía rojo y que parecía como pus, pero si veis en las fotos se ven ciertas úlceras en el punto más distal, y también refiere a la madre que en ocasiones le había llegado a hinchar todo el dedo por la inflamación. Dentro de las investigaciones, pues hicimos una radiografía de tórax, que aparte que era completamente normal, y hicimos miles de pruebas con todos los anticuerpos y serologías extrañísimas que se le ocurrieron a una compañera, y básicamente todo salió negativo, incluyendo ANAS, ANCAS, MANTUS, y anticuerpos antifosfolípido y anticoagulante lúpico, y lo único que llamaba la atención era una creatinquinasa ligeramente elevada, de 367, que en un niño tampoco lo dimos inicialmente mucha importancia, puesto que pues muchas veces hace mucho esfuerzo, se mueve mucho y eso podría elevar la creatinquinasa. Pero volviendo a investigando un poquito más sobre la elevación de la creatinquinasa, lo completamos con los niveles de aldolasa, y también estaban elevados, y de hecho la creatinquinasa en la siguiente determinación había subido hasta el doble. Y en la consulta con la reumatóloga pediatra también se manifestó en la anamnesis que se quejaba de un temblor en las piernas y que ocasionalmente se atragantaba con los líquidos. Además tenía una debilidad muscular no muy marcada, que tampoco está muy segura, en la musculatura flexora cervical y de los hombros, con los miembros inferiores normales. Bueno, ante el posible cuadro de una vasculitis retiniana con una posible vasculitis sistémica, aunque no tuviéramos clara de qué tipo, le iniciamos pulsos de metilprednisolona, 200 miligramos por 3 días, con luego pauta oral descendente, y se le inició metrotexate. Además, intentamos dar, en la medida de lo posible, un poco de panretinofotocoagulación a las áreas de isquemia. Bueno, y esto fue un poco yo que me columpié un poco, pero dije, tiene estas manos que se parecen mucho a las manos de mecánico de lo que es el síndrome de antisintetasa, que en realidad no se parece tanto, y es verdad que solo es un dedo, pero sí que tenía miositis que podría concordar con este cuadro, por lo que extendí, y además revisando la literatura sí que hay publicados varios casos, bueno, 3 casos de vasculitis retinianas asociadas al síndrome de antisintetasa. Entonces, bueno, completamos un poco más el estudio y le añadimos una resonancia magnética. En la resonancia magnética se vieron unas lesiones puntiformes, como podéis ver en la imagen, cerca de la sustancia blanca, que son puntiformes y que resaltaban sobre todo en las imágenes en T2 FLAIR. Que el neurólogo pediátrico no dio mucha importancia y que al parecer son muy comunes en los pacientes con migraña. Y esta niña tenía una larga historia de migrañas con una fuerte carga familiar, y al parecer los dolores de cabeza son muy típicos de lo que es una migraña normal, por lo cual los neurólogos, aunque han decidido hacer un seguimiento con resonancia magnética de estas lesiones, de momento no les han dado ninguna importancia. Igualmente se le hizo una resonancia magnética de cuerpo entero buscando por focos de inflamación, sobre todo a nivel muscular, y no se vieron alteraciones significativas. Y también se le hizo una radiografía de las manos para ver esas lesiones, la lesión del dedo, si había algún tipo de isquemia ósea, y tampoco se vio nada, o calcinosis, y no se vio nada. Y este es el resultado de los anticuerpos de todo el inmunoblot, completando todos los posibles anticuerpos involucrados en el síndrome antisintetasa, que también dieron todos negativos. Pero hay que remarcar que en el momento de tomar esta determinación, la paciente ya estaba con altas dosis de corticoides, que no sé hasta qué punto podrían o no influenciar sobre la detección de estos anticuerpos. Volviendo a las enzimas musculares, que es lo único que hemos visto elevado hasta ahora, pues como hemos dicho, la presentación tenía una creatinquinasa elevada, que luego se confirmó una vez más elevada, y con una aldolasa también elevada,
y después con el tratamiento de corticoides ambos valores se normalizaron y se mantuvieron normales. Y también con los corticoides es de remarcar que la lesión del dedo desapareció completamente, pero sí que parece que tuvo un empeoramiento de la debilidad muscular, que también coincide con una bajada de los corticoides, pero la niña empezó a quejarse especialmente de mialgias, por lo cual al final acabamos suspendiendo los corticoides y dejándola en monoterapia con metrotexate. Y en parte de la debilidad muscular parece que mejoró al parar los corticoides. Pero esto es algo reciente y todavía no tenemos analítica nueva ahora que está en monoterapia con metrotexate. Y si nos fijamos, esta era la imagen inicial y ahora es como, desafortunadamente las fotos que tengo del seguimiento son muy malas porque se ha estropeado el angiógrafo y no podía sacar las fotos, y entonces es una foto de una pantalla, pero podéis ver que los exudados han disminuido considerablemente, aunque todavía no han desaparecido, y las áreas de hemorragia ya no las tiene. Sin embargo, en la periferia, aunque sí que es un poco menos marcado, sí que tiene todavía bastantes áreas de envainamiento vascular con todavía bastante hialinización de los vasos. Igualmente en la reflectancia infrarroja podemos ver mejor cómo han desaparecido los exudados peripapilares, cómo han mejorado muchísimo en comparación con la imagen inicial. Y en el OCT también podemos ver claramente la mejoría de los exudados y cómo esa membrana neovascular del ojo izquierdo se mantiene estable sin dar líquido intrarretiniano, por lo cual no la hemos tratado con antiangiogénicos. Igualmente, esto es una imagen del OCT un poco más periférica, que también vemos cómo se están resolviendo los exudados y esa pequeña exudación que había en el ojo izquierdo también ha mejorado. Y esto es la imagen del angio-CT a nivel de la coriocapilaris del ojo derecho, donde vemos ese pequeño depth que se mantiene más o menos estable, pero sí que vemos en el OCT en face como los exudados han disminuido. Y esto es lo mismo del ojo izquierdo, donde vemos esa otra membrana neovascular que es más grande y que se mantiene más o menos estable también. Y los exudados, una vez más, también se ve que hay menos. Perdón, esa era del ojo derecho todavía, y esta es la del ojo izquierdo, donde tenemos ese depth más grande y vemos la membrana neovascular que se mantiene estable. Y recientemente, ahora que no está en monoterapia con metrotexate, ha contactado otra vez porque se le ha vuelto a inflamar el dedo, y estas son las fotos que me ha mandado la madre del dedo. Esta vez el episodio ha sido autolimitado, no ha llegado a ulcerarse ni a tener pus, y se ha resuelto ello solo, y me ha dicho la madre que ha sido un episodio muchísimo más leve de los episodios previos, probablemente controlado por el metrotexate. Pero bueno, nos planteamos ahora cuál es el siguiente paso. Probablemente la volvamos a poner un pequeño curso de corticoides y a intentar subir el metrotexato o valorar alguna terapia biológica. Pero bueno, estamos un poco también todavía desconcertados hasta qué punto esto es una vasculitis sistémica o es un cuadro meramente ocular, y yo creo que lo más probable es que sea una vasculitis sistémica, pero todavía estamos intentando convencer a algunos reumatólogos. Y bueno, para terminar, quería dar las gracias a mis compañeros del Rey Juan Carlos que me han ayudado con este caso, especialmente a la doctora Ana Pastor, que es la que ha tenido el valor de hacer la panretinofotocoagulación a una niña de 7 años, y a la doctora de reumatología y a mi compañero, el doctor Robles, que es el que sufre cada día conmigo en la consulta. Gracias. Muchas gracias, Esther, por el caso. A mí, el ojo, a mí sí que me parece que es un IRBAN. No sé, a ver, tiene neuroretinitis, tienes arteritis, tienes dilataciones oculares de las arterias, vamos, tienes isquemia. Yo creo que sí que podría ser un IRBAN. Aquí lo que el tema sistémico te tienen que decir lo que tiene, si tiene algo, ¿no? Pero a priori, vamos, yo creo me cuadra con IRBAN. Una niña, vamos, tiene fenotípicamente me cuadra. Normalmente es idiopático, sí que es verdad que se ha descrito con positividad de antifosfolípido, de ANCAS también. Pero bueno, a priori yo trataría, como estáis haciendo, panfoto. Está discutido el tema de inmunosupresores en IRBAN. Algo, ¿no? Yo he tenido un IRBAN, el IRBAN, y una niña un poquito mayor, de unos 11 años cuando debutó, ahora tiene 21, y hicimos panfoto en una isquemia más severa, panfoto bilateral, luego hizo mucho edema ocular, edema ocular exudativo,
estuvimos tratando localmente con Ozurdex y al final hemos puesto Iluvien, y ahora, bueno, tuvo exudación crónica subotinal lipídica y la visión está limitada, Pero vamos, no sé qué piensa Alejandra. Uy, pues me parece que el manejo que le han hecho es el adecuado, pero a mí lo que me llama la atención, aunque digamos que también uno dice, bueno, pueden ser normales en pacientes con migraña, es estas hiperintensidades que mostraste en la sustancia blanca subcortical parietal, no sé, digamos que aunque los paraclínicos todos están bien. eh, Mm, Uno trata es, digamos, no los paraclínicos, sino el paciente. Entonces, de ya. primera línea, lo que ustedes están haciendo es lo que hay que hacer. Y hay que tener en cuenta que a veces el ojo es el primero en manifestar una enfermedad sistémica y una vasculitis sistémica. Lo del dedo llama la atención porque no sé si puede estar relacionado con esto, que no. Es decir, es un caso súper interesante, Esther, tenerlo muy cerquita y estar haciéndole sus controles de la parte sistémica, aunque también, como dices Alex, podría ser el IRBAM, no sé cómo, digamos que ustedes tienen toda esta cantidad de paraclínicos que han salido negativos para la parte infecciosa, Sí. y uno dice que toda la parte infecciosa y toda la parte autoinmune, digamos, dentro de límites normales, ¿no? No sé, entonces es un caso absolutamente interesante. No sé, yo lo que pienso, o sea, yo estoy de acuerdo que fenotípicamente es un IRBAN, ¿no? O sea, se parece a un Sí, IRBAN, es un IRBAN. Pero, o sea, yo creo que eso no, el hecho de que sea desde el punto de vista del ojo un IRBAN no descarta que no haya nada sistémico. Y a mí eso es lo que más me preocupa. Ya, sí. no sé, yo tengo más o menos convencidos a los reumatólogos de que algo sistémico hay, por lo del dedo, por lo de las enzimas Pero musculares. la imagen que tú mostraste cerebral también es de esta niña, ¿no? Sí, 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 pero ya Sí. la verdad es que, o sea, o sea, bueno, creo que Nacho está entre el público, pero Nacho, que es el internista con el que paso la consulta, y yo le llamamos el puntillismo, pero es que está llena de puntitos, o sea, ha puesto una imagen en concreto, pero eran puntitos que yo veía, pero lo he comentado con todos los neurólogos, el Y dicen que neurólogo está bien. especialista de autoinmunes, y ningún neurólogo le da importancia, dice que eso se ve Bueno, súper frecuente en gente con migraña y yo digo, ya, pero es que es una bueno, niña de 7 años. claro. Pero aún así los neurólogos están bastante tranquilos y lo único que quieren es Ok, vigilar eso y que ellos dicen que eso es por la migraña, pero la verdad es que a nosotros bueno, nos deja bastante intranquilos la sí, resonancia. porque No, además es severísima la presentación ocular y de larga data, ¿no? Lo que tú dices que esto no es de hace un momento, pero pues muy interesante y seguir muy de cerca a esta paciente porque puede ser, digamos, la primera manifestación de algo sistémico que no se haya desarrollado todavía en el momento. Ahora, para esto también inmunosupresores y todo lo que ustedes han hecho, la fotocoagulación, que de acuerdo contigo, chapó para la persona que la hizo en una niña de 7 años. Y bueno, no, yo pienso que el manejo es el que hay que hacer. Ahora, las probables etiologías futuras que se encuentren, pues no lo sé, ¿no? Porque hay una pregunta del público del doctor William Rojas. Dice si podría tener alguna utilidad diagnóstica tomar una biopsia del dedo de la paciente. Pues, o sea, de hecho, esta mañana he comentado el caso con los compañeros y es una de las cosas que ha sugerido la dermatóloga de autoinmunes, que la verdad que a mí no se me había ocurrido. Y sí, lo que pasa es que, claro, hay que pillarla en el momento en que la lesión esté activa. No sé, a mí no se me había ocurrido tomar una muestra del dedo, porque me parece realmente difícil, pero lo que sí que estamos pendientes es de hacer una capilaroscopia, por si acaso se ve claro, algo Ujú, en eso. ujú, claro. Pero ujú. Bueno, la verdad es que es un caso súper atípico y como dice Alejandra, pues estos casos atípicos son seguirlos de cerca y ya está. Siempre que no tienes un nombre y apellidos, al final tienes que tomar decisiones también y las decisiones hay que descartar infección, eso es lo primero, y una mm, vez descarta la infección, asumir el mecanismo inmune y adelante. Pero bueno, seguir muy de cerca. Y ver qué es lo que pasa. Y eso, esperar si tiene más manifestaciones sistémicas que nos ayuden un poco, ¿no?
Y la membrana nevascular, o sea, ya puestos a preguntar yo, ¿la membrana nevascular, habéis visto alguna vez alguna membrana nevascular en un caso de IRBAN? No, no, pero bueno, también es muy raro, ¿no? El IRBAN. Ya. Y es una membrana no activa, ¿no? O No, sea, sí, no, activa no está porque no tiene líquido, o sea que no la he tratado, pero se que ve claramente en el angio-CT que esos son dos. muy bien, sobre todo el ojo izquierdo, sí, sí. Mm. La verdad es que caso atípico. ¿Qué agudización visual tiene? Porque la mácula está bastante... Ahora bien la unidad, o sea, porque al final sí que también necesitaba un poco de gafas y con gafas ve la unidad. Bien. Bueno, pues ya nos dirás, ¿eh? Porque... Sí, nos tienes que mantener al día con este caso, Esther, porque está muy interesante y lo importante es que se logre controlar y que no vaya a ser algo más grave o sistémico. Sí, o sea, hoy también barajaban a lo mejor los reumatólogos si podría ser un Churg-Strauss por el antecedente del asma, pero tampoco tiene nada más de... No tiene eosinofilia, no tiene ancas, pero hay que estar súper encima del caso. Eso es. Muy interesante. Muy bien. Bueno, pues espera, que hay otra pregunta, yo creo. Bueno, es una felicitación de parte de nuestro presidente, el doctor Alfredo Adán, el profesor Alfredo Adán. Felicidades, Esther Alejandra, por unos casos muy interesantes. Os traslado las felicitaciones. Gracias, Alfredo. Muy bien, pues nada, damos por finalizado este octavo webinar y muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto a las ponentes. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Un abrazo. Placer. Chao, chao.